La lectura de hoy se encuentra en Daniel capítulo 3 y la palabra de Dios dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: En verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y no lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar.
por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hola, estamos festejando el Día del Niño y con una historia de los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Quiero decirte que el próximo domingo estaremos celebrando el Día de la Madre. Vamos a tener un pequeño sorteo donde se sacarán 10 premios. Así que por favor, cuando oigas tu nombre, llámanos para confirmar y decirte dónde vas a recoger tu premio del Día de las Madres. También quiero decirte que ahí en la liga hay una partecita donde dice seguir, y si le apachurras que quieres seguir nuestra transmisión, solito te manda el antes de empezar. Tarda un poquito porque a la hora correcta al principio va un poco de música, de anuncios, mientras todos los demás se conectan. Por favor, conéctate, porque ahí yo leo las peticiones para orar y también veo quiénes son los que se conectaron. Entonces, si estás viendo el programa, conéctate y dale like, dale una un compartir, mandarlo con alguna otra persona. Puedes decir me gusta, me encanta el programa. Muy bien, hoy estaremos tomando este tema de jóvenes que pasaron por un horno de fuego. ¿Has tú alguna vez tenido una dificultad, un problema grande, donde pensabas que no se podía resolver, pero la mano de Dios estuvo allí? Se dice que solo el que carga el saco sabe lo que lleva adentro. Y a veces la gente no sabe cómo estamos, qué estamos pasando o las pruebas. Y hay personas que les gusta juzgar. Quiero decirte que eso es pecado. No andes juzgando a los demás, porque no sabes por qué problemas están pasando. El versículo de hoy
está en Daniel capítulo 1 versículo 8. Y en cualquier circunstancia mantén firme tu fe. ¿Puedes repetir el versículo conmigo? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que le daban de ahí de palacio. Daniel 1:8. Pero no solamente él, sino también sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decidieron no comer porque esa comida estaba ofrecida primeramente a los dioses. Y luego habían cosas que no deberían de comer. Y ellos hicieron la prueba, salieron mejor y fueron los mejores con más sabiduría de todos. Esta es la historia de los 3 hebreos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, aunque en hebreo ellos tenían otro idioma. Entonces, quiero decirte, niño, joven que me escuchas, que las convicciones debes hacerlo desde chiquito. Y cuando te invitan a hacer algo malo o algo que va en contra de la ley de Dios, debes de considerarle primero y debes de decir no. Bueno, cuando estos jóvenes estaban más grandes, hubo un problema más fuerte, porque el rey mandó a hacer una gran estatua y todos debían de inclinarse a esta estatua, pero estos jóvenes decidieron no hacerlo. En Daniel capítulo 3 nos dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Lo levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y le dijo a la gente que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de todo instrumento de música, deberían postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Al parecer, ahí estaba bien. Pero en el versículo 6 nos dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y estos jóvenes no lo hicieron, así que llegó un grupito, ¿sí?, de algunos varones caldeos, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y le dijeron al rey, rey, para siempre viven. Ya saben cómo adula la gente. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que, como estos jóvenes no siguieron la orden, fueron acusados delante del rey. Y encontramos que a veces tú te encuentras en un conflicto. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Debo de hacerlo o no? El gobierno me manda a hacerlo. Bueno, hay ciertas cosas que tenemos nosotros que aprender. Dice la Biblia, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aprender que debemos de salir adelante. Una vez un joven vino a Tuxtla a estudiar, estuvo en nuestra iglesia, se convirtió y ya en tiempo de Navidad regresó a su pueblo. Y me comentaba y decía, ay hermano, no sé qué va a pasar con mis papás porque ellos no saben que ya soy cristiano. Y todos ellos son católicos y no sé qué va a pasar. Le dije, ora y vas a ver cómo todo va a salir bien. Cuando el joven regresó, ¿saben? Me dice a la pregunta que yo le dije, ¿cómo te fue? Y él me dijo, muy bien, pastor. Nadie se enteró que yo era cristiano. Así que
¿Qué pasa cuando tú estás ya en el conflicto, en decir si eres o no eres? Bueno, en el versículo 6 del capítulo 3 de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciéndole así: no te es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El rey les dijo: les doy oportunidad, va a tocar, se van a inclinar, y si no, los voy a echar al fuego. ¿Y quién los va a librar de mi mano? Pero ellos no se inclinaron a la estatua. ¿Saben? Nosotros tenemos que hacer valer nuestra fe, a obedecer lo que nos fue enseñado. Y cuando lo hacemos, entonces tendremos una fe con convicción. No nada más porque nuestros papás van a la iglesia, porque su pareja. No, que lo que crea sea de verdad. En Éxodo 25, en la ley de Moisés, hablando de los 10 mandamientos, decía que no debía de hacerse imagen. Y luego dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces los jóvenes tenían bien en cuenta lo que se les había enseñado. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Así que Nabucodonosor dijo con ira: ¿quién va a librarlos de mi mano? ¿Qué Dios va a poder hacerlo? Los jóvenes también dijo: no es necesario que te respondamos, pero si no, el rey les dijo: se van a ir al horno. Y él dijo: no, vamos a obedecer a nuestro Dios primero. Y ellos usan una palabrita, y este mensaje se llama así, del versículo 18: y si no. Fíjate bien, y si no, márcalo en tu Biblia, porque a veces pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos. Se cuenta de un señor que se les avisó que la presa se iba a romper, donde él vivía, que se iban a inundar y que era importante que se fuera. Él dijo: no, a mí no me va a pasar nada, mi Dios me va a proteger. Se quedó. Luego vinieron unos carros y le dijeron: tienes que irte, la presa se está agrietando y se va a romper. Y él dijo: no, a mí no me va a pasar nada. Por fin la presa se empezó a romper, se empezó a inundar, y ya una lancha pasa cuando él estaba en el techo de su casa, y le dijeron: súbete, ya te vamos a llevar. Y dijo: no, mi Dios me va a salvar. Al final de la historia, la presa terminó de romperse, se inundó y se ahogó. Y cuando él ya estaba ante San Pedro, él dijo: a ver, ¿por qué no me salvaron? Y San Pedro le dice: ¿qué no te mandé avisarte? ¿Qué no te mandé un camión para sacar sus cosas? ¿Qué no te mandé una lancha que te fuera a sacar? Tú fuiste necio en quedarte ahí. Y hay personas que son así como dicen, del síndrome de Estocolmo, que los que están cautivos aman a las personas que los han agarrado. A veces nosotros somos así, o pensamos, y hay muchos que enseñan y dicen: demándaselo a Dios, tú tienes derecho, tú puedes pedir todas esas bendiciones que son tuyas. Sí, pero tenemos que aprender lo que estos jóvenes dijeron en el versículo 18: y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Qué Dios será el que os libre de mi mano?, decía. Y ellos dijeron, nuestro Dios puede hacerlo, pero si no quiere, tampoco vamos a nosotros a adorar. Así que cuando estamos pasando por el horno de fuego, cuando los problemas vienen a nuestra vida, tenemos que aprender a orar, ponerlo en las manos de Dios, a confiar en Él y a obedecerle también. Y recuerda esto, y si no, porque es la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estaba ya en el huerto, cuando dice que caían de su rostro gotas de sudor con sangre, que estaba muy estresado, Él nada más dijo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero. Así que Dios no está obligado a darnos lo que nosotros queramos, a decir, demándaselo. No, pide la voluntad de Dios. Pide que Dios sea exaltado aún a pesar de los conflictos y de los problemas. Entonces podrás ver la mano de Dios trabajando en su vida. Así que olvídate de exigir, olvídate de demandar, porque no estamos en esa posición. Él nos da promesas que podemos tomarlos como nuestras. Podemos pedirle al Señor, pero no exigir que tienen que ser así en nuestra vida. Y si no nos habla de una cosa importante, la voluntad perfecta de Dios. Lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere enseñarnos, la voluntad perfecta de Dios. Porque a veces doblamos un poquito su voluntad a través de oraciones, pero podemos pedirle que el Señor haga su voluntad. Yo recuerdo cuando mi abuelita se enfermó del corazón, le dio un infarto y estaba mal. Y era el día 24 de diciembre. Y dijimos nosotros, no vamos a esperar, mejor comamos temprano por cualquier cosa que le pueda suceder. Y estábamos terminando la cena cuando oímos un grito. Fuimos corriendo a su cuarto a ver cómo estaba y empezamos a ponerle los medicamentos, las cosas. Y un grupito nos fuimos a la salita de espera y nos pusimos a orar y pedirle al Señor que le diera más tiempo, que lo sanara. Y ahí oímos la voz de mi abuelita que decía así: ya no me detengan, déjenme ir ya. Entonces entendimos y empezamos a pedirle a Dios para que hiciera su voluntad en ella. Y saben, cuando terminamos nosotros de orar y fuimos al cuarto, ella había muerto, pero tenía una sonrisa en el rostro. Y dijo la enfermera, vinieron los ángeles por ella. Así que no vamos a estar pide y pide y pide para que lo sane, porque a lo mejor no es la voluntad de Dios. Vamos a estar pidiendo que Dios resuelva algo porque a lo mejor no es la voluntad. Pide por la voluntad perfecta de Dios. Da gracias por las cosas que Él te da. Los jóvenes fueron echados al horno. El horno fue calentado mucho más de su capacidad, porque el rey se había enojado. Y dice que ellos estaban atados y los tiraron. Y el fuego era tan fuerte que aquellos que los tiraron al horno de fuego murieron por el calor del horno. Así que hazte una pregunta si estás ya en el horno, en los problemas. ¿Qué Dios te quiere enseñar? Y dile así al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Que se haga
tu voluntad y no la mía. Y si no, y miren, cuando ellos estaban ahí, dice que las cuerdas se habían quemado, que ellos se paseaban, y el rey dijo, ¿qué no echaron a 3? Porque hay 4. Podían ver la presencia de Dios con ellos. Si Dios quiere librarte, Él lo va a hacer y va a mostrar. Así que ese milagro con Sadrach, Mesach y Abednego fue que ahí estaba el Señor con ellos. El Señor nos ha dado una promesa y nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Salmo 23 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que si tú estás pasando por un horno de fuego, toma aliento con esta enseñanza. ¿Saben? Cuando ellos salieron, dicen que ni a humo olía su ropa, que sus cabellos no se habían quemado. Cuando era joven, el boiler de gas se apagó. Y yo lo prendí y no sabía muy bien que tenía que ponerlo en el piloto, pero le prendí y a la hora de ponerle el cerillo, ¡boom!, que explota. Todo el cabello de aquí, la ceja, las pestañas, se me hizo chinito. Se me quemó con el fuego. Aprendí mi lección. Ellos ni siquiera olían a humo por la presencia de Dios que los protegió. Así que, si tú te encuentras en un predicamento en tu vida en que no sabes qué hacer, pues es bueno que sepas que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Así que si te encuentras en el horno, atravesando por problemas, pregúntale al Señor, ¿qué quiere enseñarme? Para que podamos aprender la lección. Nadie aprende en cabeza ajena, dicen. Y es necesario que la experiencia de pasar por el horno, por el fuego, nos dé una lección. Por eso es importante. El Señor nos dejó esta historia para saberlo. El rey dijo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Respondieron, ¿es verdad, oh rey? Y dice, ¿por qué veo 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño? Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. A veces hay cosas difíciles en nuestra vida, pero sabes, sin importar los demás, tenemos que aprender a dar testimonio de nuestra vida. También esta historia nos da un llamado urgente a la integridad. Lo que Dios quiere en su palabra, no lo cambies. No cambies por un plato de lentejas tu primogenitura. Primera de Samuel 2:30, en la segunda parte, el Señor dice así, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Repite conmigo, yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que pasar por el horno trae cosas buenas en nuestra vida cuando confiamos en el Señor.
En el versículo 29 del capítulo 3, el rey decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fuera descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. La gente allá afuera también puede ver el poder de Dios. No hay Dios como este que pueda librar. Y sabes, ese es nuestro Dios. Si tú estás pasando por pruebas, si te encuentras en el horno de fuego, entonces te invito a confiar en el Señor, a pedirle en verdad de todo corazón que se haga su voluntad y no la nuestra, a reconocer la mano de Dios en nuestra vida. Padre, gracias te damos por estos momentos en que podemos acercarnos a ti en oración para pedirte, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, que tu perfecta voluntad sea la que rija, no exactamente lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Danos fuerza para salir adelante, para tener una convicción como estos jóvenes, que si no, ellos iban a seguir obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios siempre tiene algo para nosotros. Dios sabe cuál es lo mejor. Bendice a aquellos que nos escuchan, sé con cada uno de nosotros y sé especialmente por los que están pasando por pruebas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sintonízanos próximo domingo, Día de las Madres, estaremos celebrando. Dios te bendiga. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas. Cambia, Señor, cambia mi vida. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis Espíritu y todo mi ser. Dígale al Señor lo que continúa. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo, el amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor. Cambia, Señor. Cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser.
mi